Mauricio Macri en Argentina, Iván Duque en Colombia, Bolsonaro en Brasil. Tras una década en la que parecía encontrarse a la defensiva, la derecha más reaccionaria vuelve a dominar Latinoamérica, haciendo saltar todas las alarmas entre los movimientos populares. Pero ¿cómo pueden explicarse las victorias electorales de estos políticos derechistas después de un periodo marcado por las administraciones de los llamados gobiernos progresistas? ¿El resurgir de la ultraderecha se debe a una falta de conciencia de las clases populares, tal y como afirman algunos analistas, o se puede achacar alguna responsabilidad por este fenómeno a los propios gobiernos progresistas? Para tratar este tema de actualidad y de enorme interés político, contamos hoy con el reconocido periodista argentino y director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznares. Buenos días, Carlos, y muchas gracias por participar de nuevo en nuestro programa. Bueno, encantadísimo de estar otra vez con ustedes, un medio al que sigo permanentemente y con el que coincido casi en un 100%, te diría en un 100%, porque siempre que me llegan los artículos y los materiales de Canal Semanal, tengo coincidencias amplias con lo que ustedes hacen, así que encantadísimo de estar con vuestro público. Carlos, para abordar el tema directamente, existe en este momento una comprensible preocupación por el nuevo auge de la ultraderecha en América Latina, pero ¿qué responsabilidad te parece que pueden tener en este fenómeno los llamados gobiernos progresistas por el hecho de que en realidad no llegaron a realizar ninguna transformación estructural en los países en que gobernaron? Son experiencias que no llegaron a cuajar realmente como gobiernos populares. Fueron gobiernos neodesarrollistas, gobiernos progresistas, por supuesto que mejoraron mucho viniendo de donde se venía, de experiencias muy fuertes de capitalismo salvaje, con pactos con el Fondo Monetario en cada uno de esos países en su momento, y de pronto aparecen estos gobiernos que por el hartazgo de la gente y también por el trabajo, bueno, de concientización que algunos políticos progresistas hicieron, aparecieron en el tinglado con la fuerza y la esperanza que transmitían a los pueblos con múltiples promesas electorales, y algunas se cumplieron y otras no se cumplieron. Las que no se cumplieron tienen un claro límite ideológico. O sea, yo siempre recuerdo que los gobiernos que siguen en pie son precisamente, el caso de Venezuela, Cuba, Bolivia, los que apostaron claramente por una vía hacia el socialismo y trabajaron en aras de eso, con dificultades, con el hackeo que hace el imperialismo en estos casos, hasta con los bloqueos que eso significa, tanto en el caso Cuba como Venezuela, pero como tenían claro de por qué se hacían esos procesos revolucionarios y hacia dónde querían realmente conducir la nave de los sueños, en ese caso, han funcionado y están en pie, con todas las dificultades del mundo, pero están en pie. Ahora, los gobiernos progresistas, los gobiernos neodesarrollistas, con esa limitación de querer sostener el capitalismo, convertirse en administradores del capitalismo, lo dice el hombre más paradigmático de toda esa concepción, yo creo que es el Pepe Mujica, que dice claramente, nosotros nos convertimos en administradores del capitalismo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un exguerrillero, un hombre que pasó 13 años en la cárcel, se convirtió en administrador del capitalismo? Bueno, porque ideológicamente no daba para más, no dio para más, y cambió de idea en cuanto a qué podía beneficiar más o menos al pueblo. Y generaron, casi todos ellos, Argentina con Cristina Kirchner, Brasil con Dilma Rousseff sobre todo, y cada uno de los procesos parecidos generaron apuestas que tenían que ver al sostenimiento de una práctica asistencialista con el pueblo, o sea, una práctica paternalista, o sea, darle algunas prebendas, algunas cosas que
en lo social podían sacarlos mínimamente de la extrema pobreza, pero no avanzar más y sobre todo construir trabajo digno, industrializar los países, generar una política de inclusión y de reparto de la riqueza real. Entonces yo creo que el fracaso de estos gobiernos progresistas y estos gobiernos desarrollistas son los que abrieron la puerta, por supuesto, a el trabajo que el imperialismo siempre ha hecho sobre nuestros países de tratar de impulsar prácticas neoliberales o capitalismo salvaje a tope. O sea, no hubo posibilidad de que los tibios y los moderados subsistieran frente a lo que es el capitalismo salvaje. Ellos creían que coqueteando con el capitalismo suave, el capitalismo andino, el capitalismo humano, se iban a salvar. No, al contrario, el imperialismo avasalla con todo eso y estamos viéndolo sobre todo en el caso de Bolsonaro y de Argentina, donde las experiencias son incluso ya rayana con el neofascismo. O sea que han dado un salto cualitativo más y esto es lo más peligroso ahora porque agarra a nuestros pueblos en una situación de indefensión y de resistencia, sí, pero con dificultades para pasar a una contraofensiva como hace falta en estos casos, ¿no? Acabas de mencionar el caso de Venezuela, que desde luego hoy es el objeto de todos los ataques y que está resistiendo como puede, todavía con una economía capitalista, pero además con un combate que también se está dando en el propio interior del chavismo. Hace unos días, por ejemplo, el ministro de Agricultura, Wilmar Castro, defendía en televisión que se debía trabajar para construir una burguesía revolucionaria, lo que lógicamente también provocó algunas respuestas. ¿Qué opinión tienes acerca de esta lucha que también se está dando, como decimos, en el interior del chavismo? Mirá, son gobiernos revolucionarios, pero en disputa. En disputa, obviamente, hay sectores centristas, sectores socialdemócratas, que tratan de inclinar la balanza hacia el lado de su ideología, pero en lo esencial hay una relación gobierno-pueblo, sobre todo con la presencia de un liderazgo fuerte como es el de Nicolás Maduro, que más allá de las críticas que se le hacen, es el que ha sabido, a pesar de todo, manejar el barco en un temporal muy, muy difícil, y la relación con las Fuerzas Armadas, que son las que aseguran la posibilidad de la subsistencia de ese gobierno, más la relación con el movimiento popular, que es crítico, politizadamente crítico, muchas de las cosas que se están produciendo en Venezuela, pero que tienen claro y no confunden el árbol con el bosque y realmente están claros en el sostenimiento de ese proceso. Por supuesto que profundizando, avanzando, no perdonando ningún tipo de traspié que se quiera cometer, por ejemplo, esta idea de generar o pensar una burguesía revolucionaria, cuando en realidad lo que hay que estar pensando es en un proletariado revolucionario, en tratar de generar un avance desde la base hacia la construcción de más, o por lo menos de acercarse más hacia una idea de socialismo, que en algunos sectores, como las comunas, toda la experiencia comunera, sí se está dando con fuerza. Por más que se invisibilice en el exterior, hay que caminar las comunas para darse cuenta que ahí sí hay experiencias muy positivas y que solamente han sido posibles por el coraje, la valentía y la ideología de esos que la están llevando adelante, y también con la presencia de una formación política que viene de antes, no solamente de ahora, en que la gente de alguna manera se da cuenta que no se puede construir un país si no se cambian las estructuras a fondo. Hay una disputa se da entre los que no quieren ese cambio, los que no quieren nacionalizar cuando hay que nacionalizar, por ejemplo, el comercio exterior, o los que no quieren, por ejemplo, que el campesinado empiece a autogobernarse y a dar, de alguna manera, la idea de combate contra los terratenientes con más fuerza. Hay en el sector, en el gobierno de Maduro, todavía sectores que
lamentablemente siguen amparando a los terratenientes y a los latifundistas. Pero hay una ideología chavista en los comuneros, en la gente de a pie, que está por la idea que Chávez en su momento inculcó, que ese latifundio hay que expropiarlo y que hay que nacionalizar y que hay que incluso generar un trabajo mucho más fuerte para expulsar a quienes se tratan de apoderar de la revolución bolivariana con mil artimañas. Cambiando ahora de país, Carlos, ¿qué te parece que se puede esperar del gobierno de López Obrador? Te lo pregunto porque no hace demasiado tiempo el multimillonario Carlos Slim, incluso el político español Felipe González, mostraban sus simpatías por López Obrador. ¿Te parece que podríamos estar ante una renovación de la esperanza en políticas similares a las de los gobiernos progresistas que ya cayeron? Mira, todavía es muy pronto para saber hacia dónde quieren rumbar el camino López Obrador. Hay algunas señales que son positivas en lo que hace a cierto trabajo o cierta idea de ayudar a los sectores más perjudicados por el neoliberalismo que ha gobernado México hasta ahora y de construir puestos de trabajo y no solamente hacer asistencialismo como han hecho otros. Pero también hay señales negativas en lo que hace a la construcción de la Guardia Nacional, a valorar al ejército mexicano como si realmente fuera un estamento que no está manchado por todo lo que significaron el gobierno del PRI y del PAN, que no está manchado por el narcotráfico, que no está manchado por toda la relación, incluso el relacionamiento que tienen con Estados Unidos, muchos de los altos jefes militares. Eso es lo que inquieta a muchos que han votado a López Obrador como el mal menor, pero que no tienen todavía la claridad de saber si López Obrador va a poder realmente realizar las múltiples cosas que sí él prometió en la campaña electoral de cambiar a México, hacerle dar una vuelta de campana a México. Yo creo que López Obrador es un hombre que no es un revolucionario, ni mucho menos, que está limitado por una posición socialdemócrata, que es la que ha practicado siempre durante las campañas y todos los trabajos que él ha hecho con su partido, primero con Morena y ahora llegando al gobierno, desde el gobierno con ideas que son claramente socialdemócratas. Creo que si él no produce un cambio profundo, va a tener los mismos problemas que tuvieron el resto de los mandatarios progresistas. En algún momento la relación pueblo-gobierno se corta, que es cuando el gobierno no cumple con lo que está demandando la gente. Y en México hay una postergación de tantos años que la gente está muy urgida de cambios profundos. Y sobre todo en el tema de derechos humanos, en el tema de fuentes de trabajo, en el tema de cómo resolver la vuelta de muchos de los mexicanos que viven fuera de México y que se han tenido que ir por el hambre, por la miseria, por la represión. O sea, y hay otro tema que queda en la incógnita, es qué va a hacer López Obrador con el narcotráfico, con el poder del narcotráfico, que controla diputados, gobernadores, ejércitos, que tiene ejércitos propios. Bueno, eso hay que resolverlo. Si eso no se resuelve en los primeros, yo te diría en el primer año, no se toman medidas para ver cómo se cambia la relación gobierno y esas estructuras que son estructuras paralelas y que han gobernado desde detrás de las bambalinas siempre en México, López Obrador va a tener problemas serios. Por ejemplo, vos me decís lo de Carlos Slim, hay algunos ya periodistas de izquierda en México, como Carlos Facio, que ya están diciendo claramente que López Obrador tiene que cambiar profundamente las estructuras ya, porque de lo contrario va a terminar realmente como han terminado otros gobiernos progresistas. Para finalizar, Carlos, ¿qué te parece que podrían hacer los movimientos populares
para tratar de superar esa suerte de chantaje al que los someten, de tener que apoyar a gobiernos supuestamente progresistas, que al final no cambian nada, o nada esencial por lo menos, con la amenaza de que si no, viene el fascismo. Porque es como la rueda que le ponen al hámster para que corra continuamente sin moverse nunca del sitio. Sí, es un círculo vicioso en el cual volvemos a lo menos malo. Y algún día tenemos que pensar en lo bueno, no en lo menos malo. Y para pensar en lo bueno tenemos que construirlo desde abajo. Yo creo que realmente hay que terminar con la idea del cortoplacismo, hay que terminar con la idea de que esto se soluciona en poco tiempo, y hay que pensar en construcciones populares desde abajo, trabajo militante, formación política, conciencia política, estar a pie de barrio, a pie de fábrica, a pie de universidad, y sacrificarse y invertir mucho tiempo en eso. De lo contrario, esto va a seguir girando así. Gobierno dictatorial fascista por las elecciones, porque ya ni siquiera necesitan golpe militar, o gobierno progresista con múltiples comillas, que tarde o temprano va a ser hackeado de tal manera y va a tener tantos límites que va a abrir la puerta otra vez al gobierno dictatorial democrático. Tenemos que buscar una alternativa revolucionaria. Hoy más que nunca en América Latina, y yo diría que en Europa también, hay que pensar en revolucionar todo. Y revolucionar todo no es pensar que bajan de la montaña con banderas rojas, no, es revolucionar el día a día, es revolucionar tu propia vida y tu propia militancia. Las revoluciones no se logran solamente de un día para el otro, se van construyendo de a poco, de abajo, siempre desde abajo y a la izquierda. A la izquierda, no coqueteando con la socialdemocracia o coqueteando con el capitalismo menos duro o menos salvaje. La única opción, y esto lo digo cada vez que puedo dar una charla en algún lado, la única opción para derrotar al capitalismo es el socialismo. Por ahora no se ha inventado otra ideología distinta. Entonces, me parece que hay que trabajar en pos de eso. Y hay que hacer volar la imaginación, hay que ser lo más creativo posible, hay que salir de los viejos discursos que aburren a los jóvenes y hay que ofrecerles sobre todo la práctica de la calle. Los procesos populares se ganan en la calle, no en los parlamentos, no encerrados entre cuatro paredes.